nada más un recordatorio rápido acerca de los atributos que vimos del Señor, ¿verdad? Los atributos incomunicables. Vimos 5 atributos incomunicables, o sea que pertenecen solamente a Dios, ¿sí? Y que son la eternidad de Dios, que lo vimos la primera clase. Luego el Dios Todopoderoso, o sea, el Dios es eterno, ya sabemos que Él siempre ha existido desde siempre, ¿sí? Yo soy el que soy, Él siempre ha existido. Luego vimos el Dios Todopoderoso, o sea que Dios todo lo puede, no hay nada imposible para Él. Y luego vimos el Dios omnisciente, que todo lo sabe. Y luego vimos el Dios omnipresente, que está en todo lugar. Y luego vimos Dios es soberano, o sea que Él reina. Él está en su trono sentado, reinando, y Él hace lo que Él quiere hacer, ¿sí? Entonces vimos esas tres características de nuestro Dios, y pues hay muchísimo, hermanos, que hablar, y pues ahora Dios me puso en mi corazón que ahora podamos ver un poquito, hermanos, porque hay tanto, hermanos, tanto que ver en la palabra de Dios, que no sabía exactamente cómo organizar todo esto, ¿verdad? Pero no pude hacerlo todo porque es mucho lo que hay en la palabra de Dios. Entonces vamos a ver en esta ocasión 2 atributos comunicables, o sea, algo que el Señor comunica a su pueblo, a sus hijos, ¿sí? ¿Y por qué 2? Me van a preguntar, ¿por qué 2? ¿Por qué no uno primero y luego otro, verdad? Porque saben que estos atributos no se pueden separar. A ver si alguien puede decirme qué atributo sería. O sea, están tan ligados, tan mezclados en uno con el otro, que no se puede separar uno del otro. Porque podríamos hablar que Dios es santo, y podríamos hablar, porque Dios es santo, todo Él es santo, todo Él es omnipotente, Él todo es todopoderoso, Él es todo, no está dividido en partes, lo hemos visto. Nosotros tenemos cabeza, brazos, piernas, ¿sí? Nosotros sí tenemos partes, pero Dios es completamente Él. Él es todo santo, todo omnipotente, todopoderoso, todo omnisciente, todo Él. Y hay esos atributos o esas características del Señor que están tan ligadas que no se pueden separar. ¿Cuáles serían para ustedes? ¿Cuál? El amor y la justicia. Muy bien, Sarita. 10 de calificación. El amor y la justicia, hermanos, no se pueden separar. No se pueden separar. Vamos a ver primeramente, quiero que vayamos a Deuteronomio, por favor. 29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Que dice que todas las cosas secretas, ¿sí? Hay cosas que nosotros no podemos entender, no podemos comprender muchas cosas, pero dice el Señor que las reveladas son para nosotros. Todo lo que está aquí en su palabra es lo que el Señor quiere que conozcamos. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios, porque el Señor aquí nos habla, nos revela quién es Él, cómo quiere que seamos, ¿sí? Entonces dice aquí, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Por eso Dios nos da esta palabra, para que cumplamos, ¿verdad?, su palabra, porque no nos hizo y nos aventó en el mundo y nos dejó así, a ver qué hacen o cómo les va. No, aquí nos dejó lo que el Señor quiere que hagamos y lo que no quiere que hagamos también. Ahí mismo, en el capítulo 30 de ahí de Deuteronomio, si ustedes ven, ahí en el versículo 11 dice,
Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, o sea, de que cumplas las palabras de la ley, o sea, de la palabra de Dios, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que no digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está, dice, al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que cumplamos. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra. En tu boca, dice, y en tu corazón. ¿Para qué, hermanos? Para cumplirla. Aquí está la palabra. La palabra está en nuestra boca. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, aquí está la palabra. Y está en nuestro corazón, que es la palabra de Dios. Es Cristo Jesús, el Verbo. Entonces no tenemos excusa, hermanos. No podemos decir, no, pues es que yo no sabía. No, hermanos, precisamente es por eso, es que tenemos que escudriñar la palabra de Dios y conocer el propósito de Dios para nuestra vida, ¿sí? Vamos, por favor, a Efesios 5. Efesios 5, versículo 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿sí? Y luego dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Que dice, sed imitadores de Dios. Y dice aquí, andad en amor, dice, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo, dice, por nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos está pidiendo Dios, nos está diciendo, sed imitadores de mí. Y como les decía al principio, nosotros no podemos, no tenemos esa capacidad, por decirlo así, de amar como Dios, ¿no? Pero sí Dios, a través de su Espíritu Santo, puede fluir y podemos amar a la gente. Podemos amar a la gente. Desafortunadamente, hermanos, hemos hecho de esa palabra del amor algo tan banal, tan simple, que a cualquier cosa le decimos te amo, ¿no? Vi en uno de los videos cortos que salen ahí en el celular de una muchacha, creo que era, que adoptó a un marranito y lo bañó, lo arregló y todo, y lo hizo su mascota. Y le decía, mi amor, le decía al marranito, mi amor. O sea, ¿hasta dónde hemos bajado esa palabra de amor? ¿Hasta dónde? O decimos a los hijos, te adoro, ¿sí? Te adoro. Porque eso era lo que la muchacha esta decía. No solamente te amo, sino te adoro, le decía al puerquito. Entonces, qué triste, hermanos, porque ya esa palabra como que ya es tan fácil pronunciarla. Ya la decimos como cualquier otra cosa, como Dios te bendiga, ya. Como algo que ya lo decimos sin analizar, sin pensar, y a veces de esa manera mentimos. De esa manera estamos mintiendo, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí, por favor, también Romanos 2, Romanos capítulo 2. Dice, versículo 1 dice, acuérdense que estamos viendo acerca del amor y la justicia, ¿sí? Entonces, aquí está entremezclado, por decir, justicia y amor. Dice el versículo 1, por lo cual dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, dice, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, ¿sí? Nosotros somos muy prestos a juzgar, ¿sí? Y pensamos que hacemos justicia.
tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, qué es lo que sale de nuestra boca, porque a veces juzgamos al de enfrente, juzgamos al de atrás, pero no nos vemos a nosotros mismos, ¿sí? Y estamos prestos a señalar. Y como dice la palabra de Dios, primero, quítate la viga de tu ojo para que puedas sacar la paja del ojo ajeno, ¿sí? Tengamos mucho cuidado con lo que juzgamos. Y dice el versículo 2, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, ¿sí? ¿Cuáles cosas, hermanos? Aquí estamos viendo que el juicio de Dios, dice, está contra los que practican tales cosas. Y vamos a ver a cuáles cosas se refiere. Ahí en el capítulo 1 del versículo 28, vamos a ver a qué cosas se refiere. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice, estando atestados, o sea, hasta arriba, hasta la coronilla, estando atestados, dice, de toda injusticia. Así es el ser humano, injusto, ¿sí? Hay mucha injusticia, hermanos. Y luego dice, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, ¿sí? Detractores, o sea, los que calumnian, los que difaman, son los detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, que tienen hay falta de integridad en todas estas personas, que son altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, ¿sí? Si pueden, subrayen eso, gente sin misericordia. Dice, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, toda esta gente, si no se arrepiente, ¿sí?, se va a ir al infierno. Y mucha gente dice, no, Dios es bueno, Dios es amor, no va a mandar a nadie al infierno. Y si ustedes estuvieron el domingo, yo creo que escucharon la predicación acerca del infierno, y si no, les invito a que la escuchen. Porque mucha gente piensa que no, que Dios es bueno, y sí, hermanos, Dios es amor, ¿sí? El infierno lo hizo Dios para Satanás y sus demonios, no lo hizo para el hombre. Sin embargo, Dios en su justicia, porque Él es justo, va a mandar a toda esa gente que leímos aquí sus cualidades, entre comillas, ¿verdad? Se van a ir al infierno si no se arrepienten. Y mucha congregación, mucha gente cristiana, que se dice cristiana, anda en estas situaciones. Anda en fornicación, ve pornografía, anda de mentiroso, de murmurador, anda juzgando por allá y por acá. No hay misericordia, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos un Dios justo y ya esas personas, Dios las va, si no se arrepienten, las va a enviar al infierno, ¿sí? Seguimos leyendo aquí donde quedamos. Dice en el versículo 3, dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, haces lo mismo y haces lo mismo. O sea, muchas veces juzgamos a los demás, pero tenemos que analizarnos nosotros primero, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Sí? Si nos encontramos entre esas personas que acabamos de leer, esas características de esas personas, o no. ¿Sí? Y dice, ¿piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo? ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Tú crees eso, que vas a escapar del juicio de Dios? Dice el 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad, que te guía al arrepentimiento. O sea, Dios nos da tiempo, hermanos, para arrepentirnos. Nos dice esas cosas para que nos demos cuenta cuál es nuestra condición delante de Dios y arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y darle la vuelta al pecado.
Y dice aquí en el versículo 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, Dios es justo, hermanos, Dios es santo. Es otro atributo que el Señor de alguna manera comparte con nosotros porque dice que quiere que seamos santos como Él es santo, ¿sí? Él es santo. Pero nuestra mente, hermanos, tan chiquita, tan pequeña, no alcanza luego o no queremos entender la magnitud de la santidad de Dios. No lo queremos entender a veces. Pero Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo. Mucha gente pregunta por qué Dios sacó a Adán y a Eva del huerto. Solamente porque desobedecieron y comieron un fruto que estaba prohibido. Nada más por eso, o sea, un pecadito chiquito, eso lo sacó Dios del huerto. Y luego la consecuencia que trajo esa desobediencia, como que a mucha gente no le cabe en la mente. ¿Cómo? Es un pecado tan pequeño, comió un fruto, o sea, ya, Señor, perdona. No, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo, no podemos burlarnos de Dios, hermanos. Dice la palabra del Señor que todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Y tiene que haber realmente un arrepentimiento genuino. Dice aquí, continuando con la palabra, dice en el versículo 6, dice, el cual pagará, o sea Dios, a cada uno conforme a sus obras. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, hermanos, tenemos que perseverar como leímos al principio. Perseverar, permanecer en Cristo Jesús, perseverar. A veces hay situaciones difíciles y todo, y a veces como que nos decaemos, pero volvemos a levantarnos con la ayuda del Señor. No nos quedamos ahí. Si cometemos un error, una equivocación, un pecado, Señor, perdóname inmediatamente, que nos duela de verdad haber ofendido a Dios y volvernos a Dios. Permanecer en Él, permanecer en Él. Y dice, pero ira, el 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, dice, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, o sea, todos los que no son judíos, o sea, todos los gentiles. No solamente para unas partes es esto, sino para todos estamos en la tierra. Dice el 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque dice, no hay acepción de personas para con Dios. Hay gente que dice, no, yo soy el consentido, yo soy la consentida de Dios. ¿Sí? No me pasa nada. Tengamos mucho cuidado, hermanos. No juguemos con nuestra salvación, no juguemos con Dios. Se los pido. Quiero que vayan a Juan, por favor, Juan 3:16. Dice, ese versículo, yo creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Desde que venimos a Cristo, creo que es el primer versículo que nos aprendemos. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera, hermanos, ahí resalta la grandeza de su amor del Señor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué grandioso, qué amor tan grande, hermanos. Es un amor tan inexplicable. No lo podemos comprender, tanto amor, tanta misericordia, hermanos, que Dios mismo se tuvo que hacer carne, se tuvo que hacer hombre para venir a morir por todos nosotros que éramos lo peor de lo peor, ¿sí? Lo peor de lo peor. Éramos
dice la palabra de Dios, vino a salvar lo vil y lo menospreciado. Lo vil, dice, lo vil, o sea, lo peor y menospreciado, para vergüenza de los que se creen buenos. ¿Sí? El Señor mismo, ¿qué necesidad tenía Dios de tomar forma de hombre y venir a pasar todo lo que pasó, hermanos? Burlas, escupitajos, tantas cosas que ustedes saben pasó el Señor. Y luego morir en la cruz, ¿sí? O sea, ¿y por qué tenía que morir en la cruz? Porque si no hubiera muerto el Señor, nosotros estuviéramos totalmente perdidos, ¿sí? Nuestro destino era morir eternamente, y morir quiere decir separados de Dios y en el infierno por la eternidad. Eso era lo que nos esperaba. Sin embargo, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que vayan por favor al Salmo 85. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender el grande amor de Dios, pero también que Él es justo, porque ¿saben qué? Él no podía perdonarlos, no podía decir, bueno, ya pecaron, los perdono, ya. No, hermanos, no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios es justo, ¿sí? Dios es justo. Es como si a ti Dios no lo permita, pero que agarraran a uno de una hijita tuya, que la agarraran y la violaran y la mataran y hicieran con ella todo. Y fueran con el juez, llevaran al malvado que hizo eso. Y el juez dijera, te perdono, yo soy un juez muy bueno, te perdono. ¿Ustedes piensan que el papá, la mamá, estaría conforme con eso? Desgraciadamente estamos en un mundo, en un país tan lleno de injusticia, que a veces pensamos que así puede ser Dios. Pero no, para nosotros poder llegar a Dios tuvo que haber habido sangre, y la sangre más limpia, más pura, más santa, la de Dios mismo. Él tuvo que ser el pago por nuestros pecados. No había otra manera de justificar, de que Dios recibiera el pago que nosotros merecíamos. No había manera, solamente un ser supremo, un ser santo que nunca había pecado, y ese era Jesucristo, era el único que podía perdonarnos, viniendo aquí a la tierra. ¿Sí? En el Salmo 85, el versículo 10 dice, fíjese nada más, ahí encontramos la cruz, ¿sí? Dice, la misericordia, hablando del Padre, porque tuvo misericordia de nosotros, ¿sí? Tuvo misericordia. Dice, y la verdad, que es Cristo Jesús. La misericordia y la verdad, dice, se encontraron ahí en la cruz, hermanos. Ahí en esa cruz se encontró el Padre con el Hijo, ¿sí? Y dice, la justicia y la paz se besaron. O sea, la justicia que era necesaria para que nosotros fuéramos perdonados, ¿sí? El Señor recibía ese pago, ¿sí? Esa justicia que Él estaba pidiendo a través de su Hijo Jesucristo. La paz Jesucristo, la paz que Él nos ha dado, ¿sí? Dice, la justicia y la paz se besaron. La verdad, dice, brotará en la tierra. O sea, Cristo Jesús fue sepultado, pero brotó de la tierra. Él no se quedó en la tumba, hermanos. Dice, y la justicia, o sea, Dios mismo mirará desde los cielos. Está viendo el Señor lo que está pasando, lo que pasó con su Hijo, que lo crucificaron, murió y fue sepultado. El Señor Dios Padre, la justicia, está viendo ahí a su Hijo amado, ¿sí?
Y luego el 12 dice, Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Nosotros somos esa tierra, hermanos, y tenemos que dar ese fruto que Dios está esperando que demos. Dice, la justicia, o sea, Dios irá delante de él, o sea, de Jesucristo, y sus pasos de Jesús nos pondrá, dice, por camino. El Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nos enseña a través de su palabra, hermanos, el camino que tenemos que andar, el camino que tenemos que seguir, y es a través de su palabra. Es algo tan grandioso, tan especial, hermanos, el haber venido Cristo mismo, Dios mismo, hermanos, sin tener ninguna necesidad, dejando su gloria, dejando todo la majestuosidad que hay en el cielo, para venirse a hacerse hombre y pasar todo lo que pasó, imagínense nada más. Y luego morir crucificado, desnudo para pagar nuestra vergüenza de todo lo que hicimos, unos más, otros menos, pero todos hemos hecho maldades, pecados terribles, pecados terribles. Y dice que para eso, dice, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Vamos a 1 de Pedro 2:21, por favor. Dice, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Sí? Para eso padeció, para dejarnos ejemplo, para seguir las pisadas del Señor. Romanos 5, por favor, a Romanos 5:1, por favor. Dice, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz. ¿Sí? La paz de Cristo, hermanos. La paz, Él es la paz. Shalom, Él es nuestra paz. Y dice, justificados, hermanos, ya no tenemos condenación. Ya no somos condenados, ya no somos malditos. Ahora somos los benditos de Dios. Ya fuimos justificados, ya fuimos perdonados, ya no tenemos por qué andar cargando nuestros pecados, sino adorando a Dios, agradeciéndole a Dios lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Vivir para Él, amándole, obedeciéndole. Justificados, pues, dice, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El amor, hermanos, sin justicia no es amor. Vamos a Jeremías 9:24, por favor. Dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, ¿sí? Ahí está la misericordia, juicio, ¿sí? Y justicia. Él hace el juicio y hace la justicia. Si hay alguien justo, si hay alguien misericordioso, si es alguien que sabe hacer juicio, es nuestro Dios, ¿sí? Dice en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, estas cosas quiero. ¿Qué quiere, Señor? Que tengamos misericordia, ¿sí? Que hagamos juicio, pero no para condenación, porque también se nos dice que juzguemos las cosas como son. Porque si yo estoy viendo a alguno de ustedes que está en pecado, mi obligación es ir y con amor y decirle, hermano, hermana, estás mal, arrepiéntete. Si yo estoy mal, hermanos, vengan y díganmelo, por favor, no me dejen así. Y hacer justicia, y hacer justicia. Dice, porque estas cosas quiero, dice Jehová, estas cosas quiere el Señor que hagamos. Vamos a Miqueas, por favor, Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado, ahí pon tu nombre, donde dice hombre, pon tu nombre, ¿sí?
Oh Virginia, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Que hagamos justicia. ¿Cómo podemos hacer justicia? Vamos a ver después unos ejemplos, pero uno ahorita, por ejemplo, es cuando hay un problema entre dos familias y tú sabes que tu hijo o tu hija es el del problema. Tú lo sabes bien. Pero tú dices, no, mi hijo no tiene la culpa, lo tiene aquel, el de la otra familia. No estás obrando en equidad, no estás obrando en justicia. Ciertamente tú amas, claro, a tu hijo, a tu hija o quien haya tenido el problema de tu familia, pero no te hace justo, ¿sí? Si te das cuenta que el problema es de tu familia, debes ser justo y reconocer y decir, ¿sabes qué? Mi hijo sí tiene la culpa. No sé si vieron también hace poco, bueno, no sé, la verdad que tiempo tenga, pero pasaron un video corto de un señor, o si supieron, de un muchacho que golpeó a una señora. Creo que la señora era de la tercera edad. Creo que la golpeó, sí la golpeó, no sé exactamente qué pasó, no recuerdo, pero sí me acuerdo que le preguntaron al papá del muchacho que si iba a hacer algo por su hijo, que si iba a ayudarlo a salir de la cárcel, ¿no? Y dijo el papá, no, él tiene que pagar lo que hizo. Él tiene que pagar lo que hizo. Yo no voy a hacer nada. Si va a la cárcel, se lo merece. Los años que le den, se lo merece. Ese es ser justo. Ese es ser justo. ¿Tú lo harías? Yo lo haría. Vamos a Deuteronomio, por favor, 10. Deuteronomio 10, versículos del 12 al 13, dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto lo vimos ya en Miqueas, que quiere misericordia, justicia. Y aquí vemos, dice, que andes en todos sus caminos, o sea, en la palabra de Dios, ¿sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿sí? Tenemos que andar como Dios lo dice en su palabra. Dice, y que lo ames, y que lo ames. Muchas veces decimos, Señor, te amo, pero no hacemos lo que Dios nos dice, hermano. Estamos diciendo mentiras. Dice que lo ames. Y luego dice, y sirvas a Jehová con todo tu corazón. ¿Cómo servirle, hermano? Hay muchas formas para servirle. Muchas formas. Aquí hay muchos varones, no muchos, pocos, ahora faltan muchos, no sé dónde se fueron, o si hay puentes, si hay vacaciones, no sé, pero pues bueno, no sé dónde estén, que Dios los bendiga. Pero varones y también mujeres, hermanos. Dios ha preparado esta iglesia, esa congregación es de discípulos. Aquí, Fer, hermano Manuel, Samuel, hermano Oscar, Jaime, o sea, todos, las mujeres también, aquí hablando la palabra de Dios, discipulando, ya te discipularon, ya aprendiste, ahora tienes que dar lo que aprendiste. No te quedes ahí sentado, no te quedes ahí sentada. Aquí, gracias a Dios por Neri. Hay otros lugares donde los maestros de los niños, venir a ayudar a Laurita y a su esposo a limpiar aquí, a Samuel que vienen a limpiar cada viernes. Hermanos, el Señor cuando sacó a su pueblo de Egipto le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva, no para que esté sentado.
¿Quién quiere dar clase a los niños? No, pues yo no. Bueno, ¿quién quiere venir a barrer? No, yo tampoco. Bueno, ¿quién quiere venir aquí? Claro que tenga una voz más o menos, ¿verdad? Porque todos somos desentonados, pero alguien, o sea, Señor, yo quiero adorarte. Ya, hermanos, ya hemos engordado mucho, ¿no? Con la palabra. ¿Y qué hemos hecho con ella? En la casa, en la vecindad donde vivimos, en el vecindario, ¿cómo se dice? Los vecinos, hablarles de la palabra. A tu trabajo, a donde vas a hacer tus compras, hablarles de la palabra. Eso es servirle al Señor. No solamente aquí, sino en cualquier parte. Somos luz en medio de las tinieblas, hermanos. Somos luz que debemos alumbrar y sal que debe sazonar a nuestro alrededor. Se debe despertar esa hambre y esa sed de Dios. Nos sacó para servirle. Nos sacó para servirle. El versículo 13 dice que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Sí? Dios no se queda con nada, hermanos. Dice que hay salario para tu trabajo, hay salario. Siempre el Señor proveyendo. Nunca vamos a ver a un justo desamparado ni a sus hijos mendigar pan. El Señor te provee, el Señor te provee. No sabes ni cómo, pero el Señor te da. Y no trabajas o no le sirves por dinero. Pero sin embargo el Señor te provee para todas tus necesidades. No hemos experimentado realmente quién es Dios, hermanos. ¿Quién es Dios? Es tan importante conocerlo. Debemos conocerlo porque si no lo conocemos, estamos perdidos. Ahí, por ejemplo, vamos a Oseas. ¿Ya leímos Oseas? No. Oseas 6:6 también. Oseas, que les dije 6:6. Dice, porque misericordia quiero, ¿sí? Otra vez, misericordia quiero y no sacrificio. Dice, y conocimiento de Dios, más que holocaustos. Que el Señor quiere que lo conozcamos, hermanos. Él se dio a revelar, se reveló a través de su palabra, para que le conozcamos. La gente de afuera que no conoce realmente a Dios, tú le dices, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. Hasta los demonios creen y tiemblan. Yo no puedo decir que conozco a Donald Trump, aunque lo he visto por televisión, pero ¿eso qué? Eso no quiere decir que lo conozca. Conocer es con alguien que convives, que sabe lo que le gusta, lo que no le gusta, ¿sí? Eso es conocer. Eso es conocer a alguien. ¿Qué le gusta, qué no le gusta? Y eso es lo que el Señor quiere, dice. Y conocimiento de Dios, porque misericordia quiero y no sacrificio. A veces podemos ayunar y hacer muchas cosas, hermanos, pero no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Por eso fueron las 5 enseñanzas que Dios me permitió dar anteriormente, para que le conozcamos, hermanos. Y aquí no le vamos a terminar de conocer realmente en la tierra, pero algo, hermanos, algo, lo que el Señor nos ha mostrado aquí, necesitamos conocerlo, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos, que lo amemos, ¿sí? Vamos a Juan 13, por favor. Juan 13, versículos 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Sí? Y vemos aquí otra vez el amor que quiere Dios que tengamos. Y dice que como Él nos amó, ¿sí? Dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es un mandamiento, hermanos, no es si tú gustas, si tú quieres, si te cae bien el vecino o tu hermano de junto aquí en la congregación, o si... No, hermano, es que tenemos que amarlos y ese amor tiene que fluir del ser que vive en nosotros, del Espíritu Santo, tiene que fluir. Debemos dejarlo que fluya, hermanos, que fluya ese amor de Dios, ¿sí? Que fluya ese amor de Dios. Amar como Cristo es con sacrificio. Ese amor se llama amor ágape, o sea, es un amor que no espera reciprocidad, no está diciendo te voy a dar esto para ver qué me das. No, hermanos, es una entrega total como Cristo se entregó en la cruz del Calvario. Y así es el amor ágape, sin egoísmo. Efesios 5, por favor. El Señor nos ha dicho, nos ha dado ejemplo. Dice Efesios 5, 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Dice, y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por su iglesia, que somos tú y yo. Somos la iglesia de Cristo, su esposa amada. Dio su vida por nosotros. Y dice que así también tiene que ser el marido con la esposa. ¿Y sí será? ¿Sí será así? Mientras, hermanos, haya egoísmo en nuestro corazón, no vamos a poder amar. Tenemos que pedirle al Señor que nos quite el egoísmo, que dejemos de vernos a nosotros mismos para ver al de enfrente, para ver al de lado, su necesidad. Primera de Juan, por favor. Primera de Juan 4, versículos del 7 al 21 voy a leer. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios y conoce. Subrayenle ahí, conoce a Dios. Nosotros, si no conocemos a Dios, no podemos amar, hermano. No podemos amar a nadie más que a nosotros mismos. Nos amamos, nos apapachamos, ¿sí? Pero si no conocemos a Dios, no podemos amar a nadie. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú no amas a tu esposo, tú no amas a tu esposa, tú no amas a tus hijos, tú no amas a la gente que te rodea, no conoces a Dios. No lo conoces, aunque tú digas que sí. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor. Saber que Él dio su vida por nosotros, hermanos. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Lo estamos viendo tan claro, hermanos. Yo creo que si llamo a un niño de allá, de los niños, y le digo, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué entiendes aquí? Que nadie ha visto jamás a Dios, ¿verdad? Nadie lo ha visto, porque Dios es espíritu. Pero dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él. ¿Cómo vamos a conocer que permanecemos en Él? Dice, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. El mismo Espíritu Santo le da
convicción a nuestro espíritu, hermanos, de que somos hijos de Dios. Tú sientes en tu corazón, tú sabes dentro de ti que a pesar de tus debilidades y situaciones, sabes que Dios te ha perdonado, que le perteneces a Dios y que tu afán no es desobedecerlo, no es ofenderlo, sino vivir para Él. Y tú sabes que el Espíritu Santo está ahí y que si cometes algo que no le gusta al Señor, le pides perdón y sabes que eres perdonado. Pero ya no es nuestro hábito pecar. Dice el 14, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel dice que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Si quieres que Dios permanezca en ti, yo quiero que Dios permanezca en mí. Entonces tengo que reconocer que Dios murió por mí en la cruz del Calvario, que he sido perdonada, que he sido lavada con la sangre de Jesucristo y que ya mi vida no tiene que ser lo que fue cuando no conocí a Cristo, cuando Cristo no estaba viviendo en mi vida. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, su esencia de Dios. Él es todo amor, ¿sí? Él es todo amor, su esencia es amor. Dice, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Si creemos que Dios mismo está en nosotros, permanece en nosotros, es porque Dios está habitando en nosotros. Permanecemos en Él, ¿por qué? Porque le amamos, estudiamos su palabra, escudriñamos su palabra, hablamos con Él. En todo lugar, en todo momento, le decimos las cosas, lo que vamos a hacer, cómo nos sentimos. Es alguien que está dentro de nosotros, viviendo dentro de nosotros, hermanos. Donde tú puedes refugiarte, donde tú puedes hablar y decirle al Señor cómo te sientes, qué necesitas. Decirle que lo amas, que te ayude a amarlo, que te ayude a obedecerlo. Dicen, esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, hermanos. No debe haber temor. ¿Por qué? Porque Dios mismo, el amor, vive dentro de nosotros y no debemos tener temor, ¿sí? Mucha gente tiene temor a morirse. ¿Pero por qué tiene temor a morirse? Porque vive en pecado. Porque vive en pecado. No sabe ni a dónde va a ir. Pero nosotros ya hemos sido justificados, no debe haber ese temor en nosotros, sino la confianza, hermanos, que hemos sido perdonados y que el día que cerremos nuestros ojos aquí en esta tierra, los vamos a abrir delante de nuestro Padre. Y ahí va a estar el Señor, con sus brazos abiertos para recibirnos. Pero si tienes miedo, examínate por qué tienes miedo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor lleva en sí castigo. Si tienes miedo es porque vas a recibir castigo, por eso tienes miedo de morirte. De donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. No ha sido perfeccionado si tienes miedo. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El Señor vino a nuestra vida. Ustedes saben, hermanos, tú y yo no queríamos nada con Dios. Yo ni creía en Dios siquiera que existiera. Pero porque Él nos amó primero, es que ahora nosotros podemos amarle a Él. Si hay gente que dice que ama a Dios y anda en pecado, es un mentiroso. No puede amar a Dios. No puede amar a Dios. Porque Dios no ha venido a Él, desgraciadamente. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y está más claro que el agua, hermano. Si yo aborrezco a un hermano, si me cae mal, soy una mentirosa, si digo que amo a Dios. Hermanos, yo sé que a veces hay
roces entre nosotros o con la familia y todo. O sea, hay roces. Estamos en un cuerpo caído. Pero eso no quiere decir que voy a odiar a mi hermano, que lo voy a aborrecer, sino que voy a pedirle al Señor, Señor, ayúdame a amar a esta persona. Esta persona me hizo mucho daño, Señor. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Señor, ayúdame a perdonarlo, ayúdame a amarlo. Y ayúdame, Señor, y día y tarde y noche, Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Quiero que se rompa esta ligadura de impiedad que hay en mi vida. Que se rompa, Señor. Yo lo he experimentado, hermanos, eso. Y Dios me ha dado amor por esas personas. Dice, pues el que no ama a su hermano, dice, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, es un mandamiento. Dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un atributo de Dios comunicable. Él ama de una manera grandísima. No hay comparación, hermanos. Pero a nosotros el Señor nos manda también que amemos. Que amemos. Vamos a Levítico 19:15. Desde el Antiguo Testamento el Señor dejó establecido se me perdió Levíticos, aquí está. Levítico, ¿qué les dije? No, 19:15. 19:15. Dice, no harás injusticia. Es un mandamiento de Dios, es las leyes de Dios. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia, dice, juzgarás a tu prójimo. Eso es lo que Dios quiere, ha querido. Les decía yo, como ahora vivimos en un país y en un mundo tan injusto, ¿verdad? Que vemos tanta injusticia. Cuánto muerto, cuántas cosas han pasado y parece que no hay justicia para la gente, para las víctimas. No hay justicia, porque está el Dios de este mundo gobernando. Por eso. Pero va a venir un tiempo que va a venir Dios, hermanos. Va a venir y va a haber justicia. Y vamos a ver la justicia de Dios. Y como decía Carla en la enseñanza del domingo pasado del infierno, vamos a estar con la ayuda de Dios del lado de Cristo y a todos los injustos de aquel lado. Quizás hasta parientes tuyos, familia tuya del otro lado. Sin embargo, vas a poder decir, tus juicios son justos, Señor, cuando veas que alguno de tus familiares se va al infierno porque nunca se arrepintió. Tus juicios son justos, Señor. Va a venir una justicia. Ahorita está todo al revés, hermanos. Ustedes si ven las noticias, yo creo que están muy enterados de lo que está pasando. No solamente en México. Esto es mundial. Mucha injusticia. Mucha injusticia. Pero que Dios pidió, que Dios marcó en su palabra desde un principio. Dice que no harás injusticia en el juicio. Sí. Ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. O sea, con justicia juzgarás a tu prójimo. No tienes que ir a hacer el bien o irte por el lado de, como les pone el ejemplo, ¿no? Si un familiar hizo algo malo, te vas a ir a favor de él. Serías injusto al decir, no, tú no tuviste la culpa, la tuvo aquel. Cuando tú sabes que el que tuvo la culpa fue de tu familia. Es una injusticia, sí. Y cuidado, cuidado con todo esto, hermanos. Lucas, por favor. Lucas, ya me pasé mucho, ¿no, verdad? Todavía tengo tiempo. Lucas 11:42. Lucas 11:42 dice, mas hay de vosotros, fariseos,
que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto, dice, la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. ¿Sí? O sea, tenían que haber seguido dando, diezmando, ¿verdad? La menta, todo diezmaban, ellos todo lo diezmaban y pensaban que ya con eso era más que suficiente. No es que yo doy mis diezmos y ya con eso piensas que ya la hiciste, ¿no? Pero aquí el Señor está diciendo que no solamente era necesario seguir haciendo eso, sino que pasaron por alto, dice, la justicia y el amor de Dios. Dice, eso os era necesario hacer sin dejar aquello, ¿sí? Sin dejar de hacer lo que estaban haciendo, de diezmar y todo. Pero el amor y la justicia lo pasaron por alto. Mucha gente piensa que porque diezma ya con eso se va a ir al cielo, y mentira, hermanos. Nadie va al cielo por obras. Las obras las hacemos, nos portamos como debemos portarnos, es porque Cristo vive en nosotros, no porque haga yo cosas buenas me voy a ir al cielo, porque no es por obras la salvación. Es un fruto. Doy fruto de que Cristo vive en mí al hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6:11 dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue, dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Sí? Mas tú, hombre de Dios, mujer de Dios, sigue la justicia, sigue el amor, sigue la fe. ¿Sí? Vamos a Filipenses, por favor, estoy terminando. Filipenses 1, por favor. Si eres hombre de Dios, mujer de Dios, tienes que hacer esto, hermano. Tenemos que hacer esto. Lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos ha revelado en su palabra. No echar su palabra a nuestras espaldas. Filipenses 1, del 9 al 11 dice, aquí es Pablo orando y diciendo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, dice, y en todo conocimiento, en ciencia y en conocimiento de la palabra, hermanos, dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Vamos a estar un día delante del Señor, hermanos, que el Señor nos haya irreprensibles. Dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Como les decía, nosotros no tenemos nada bueno que dar, pero Jesucristo que vive en nosotros es el que da ese fruto en nosotros, ¿sí? Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Sabemos que están los frutos del Espíritu Santo que conocemos, creo yo, perfectamente. Pero también hay el fruto de la justicia. Hay frutos de justicia. Vamos a ver Romanos 6:22, por favor. Romanos 6:22 dice, Romanos 6:22 dice, mas ahora dice que os habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sí? Ya hemos sido libertados del pecado, hermanos. ¿Sí? Y hemos sido siervos de Dios. O sea, nos salvó el Señor para servirle. Dice, y tenéis por vuestro fruto la santificación. Cuando yo amo a Dios, cuando yo le sirvo, ¿sí? El Señor me está santificando. ¿Sí? Santificar es apartar. Entre yo más leo la palabra, entre más hablo con Dios, Él me va santificando, me va apartando cada día más del mundo. Y ese es dar fruto, un fruto de justicia,
para Dios. Filipenses, por favor, Filipenses 4. Del 16. Filipenses 4 del 16. Dice el 16. Aquí hablando Pablo también, escribiendo Pablo. Bueno, el Espíritu Santo, ¿verdad? Dictándole a Pablo. Dice, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Sí? Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es una manera de dar fruto, un fruto de justicia, ¿no? Porque sabía la necesidad, sabían los hermanos que había necesidad y enviaban para esas necesidades. Es cuando tú ofreces, cuando tú ofrendas, cuando tú ves a alguien que está necesitado, cuando tú das, es un acto de justicia delante de Dios. Y como dice Pablo aquí, no es que busque dádivas, ¿sí? No es que estemos buscando dádivas, hermanos ofrenden, hermanos vienen. No, no estamos buscando dádivas, hermanos. Ni el hermano ni la hermana que tengan necesidad no andan pidiendo. Yo creo que si somos guiados por el Espíritu Santo podemos saber dónde podemos apoyar económicamente. No es que busque dádivas, sino que busco, dice, fruto para que abunde vuestra cuenta. Dios lo toma en cuenta, hermano. Cuando tú das una ofrenda a alguien, cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, el Señor lo ve. ¿Con qué corazón lo haces? Hebreos, por favor, estoy terminando ya. Hebreos 13. Espero en Dios que Dios haya hecho misericordia y me haya dado su gracia para poderles compartir esto, hermanos. Yo soy la primera que recibo, ¿sabes? A veces digo, ya no voy a pasar, Señor, ya me siento muy cansada, ya no voy a pasar. Pero, ¿sabes? A veces no puedo. No puedo y les digo a mis hijos, necesito pasar, necesito hablarles a mis hermanos esto. No sé cuánto tiempo tenga, pero ni sé si voy a pasar el otro mes o no voy a pasar, o voy a vivir o no voy a vivir, pero digo, Señor, mientras tú me des vida, dame gracia y dame fuerza para hablar lo que tú dices que hable. Señor, que sea así, Señor, que sea así, que no sea palabra mía, sino tuya, Señor. Hebreos 13, el versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, dice, sacrificio de alabanza. A veces no tenemos ganas de adorar a Dios. A veces venimos cargados con problemas, con situaciones, y a veces no queremos alabar a Dios, bendecir a Dios, exaltar a Dios, ¿no? Pero aquí dice, es un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, fruto de labios, es un sacrificio, es un fruto de justicia que hacemos para el Señor. Hermanos, con todo mi corazón les pido que estudien la palabra de Dios, que la escudriñen, que hablen con Dios y le pregunten, Señor, yo sé que tú me salvaste para algo, tú tienes un propósito para mi vida, no llegaste a mi vida, me salvaste y ya. Dime, Señor, de qué manera te puedo servir, Señor. Prepárame, capacítame, lléname de tu gracia, de tu sabiduría. Aquí está mi vida, mi corazón. Háganlo, hermanos. Háganlo, hermanos. Se los pido de todo corazón. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor, Padre, que hemos estado aquí reunidos como pueblo tuyo, escuchando tu palabra. Señor, ayúdanos a guardarla, a atesorarla en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre. Tú sabes cómo estamos delante de ti, Señor. Te pido que nos limpies, que nos perdones, que nos perfecciones, Señor, que nos ayudes a crecer para llegar, Señor, un día a tener la estatura del varón perfecto, que sé que solamente cuando estemos contigo lo vamos a tener, pero en este tiempo, Señor,
Ayúdanos a no ser cristianos enanos, Señor, sino a crecer en ti. A crecer en ti, Señor, para honrarte, glorificarte y exaltarte. Y que la gente que no te conoce pueda verte, Señor, en nosotros, Dios. Gracias, Padre mío. Gracias, Padre. Te pido por tus hijos que no estuvieron hoy. Te pido por ellos que los perdones, Señor, donde quiera que estén, los ayudes si tienen problemas, si están enfermos, como la hermana Consuelo, Padre, te pedimos por ella, que hagas misericordia y la sanes, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que están en Warren, Arkansas, Señor, que ya mañana regresan, Padre, para Saltillo, que tú los traigas con bien, Señor, que el plan tuyo, tu propósito se haya cumplido allá con ellos, Señor, allá con tus hijos de Warren, Arkansas, Dios. Padre Santo, Señor, que traigan testimonio, Señor, de lo que tú hiciste allá, Señor. Tráelos con bien, Señor. Protegidos bajo tu sombra y bajo tus alas, Señor. Y gracias una vez más, Señor, por estas vidas que has traído en esta tarde, Señor. Seguramente tú querías hablarnos a los que estamos aquí sobre este tema, Dios. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.